Iba a decir buenos días. La costumbre, ¿no?, de la escuela dominical en las mañanas. Que el Señor les bendiga a todos. Es bueno estar con ustedes un día más acá. Gracias al pastor Luis por invitarme. Para las personas que no me conocen, bueno, ya yo estuve una vez acá. Mi nombre es Deiner Espitia, soy de Planeta Rica, Córdoba, casado con 3 preciosos hijos ya grandototes. Soy pastor hace ya 15 años y estudiante de aquí del Seminario Bíblico de Colombia, 8º semestre. Entonces ya estamos casi que acabamos, salimos de este camino, no de la carrera, de este camino que el Señor nos ha puesto a caminar. Cuando el pastor Luis me hizo la invitación a estar con ustedes hoy, la pregunta clave para visitar a la iglesia y llevar una palabra es: Señor, ¿qué quieres tú decirle a la iglesia que ya me has dicho a mí y que ya yo he vivido? Porque si no me lo has dicho y no lo he vivido, quizás solo va a ser una palabra en el aire. Y le dije entonces al pastor Luis: voy, pero predico esto. Él me dijo: estamos trabajando una serie de... No, es esto lo que quiero predicar. Y él es un pastor con mucha gracia. Me dijo: bueno, tranquilo, predique eso. Yo quiero invitarle entonces que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Es una palabra muy conocida, es la parábola de los talentos. Y cuando uno predica estas palabras tan conocidas y tan predicadas, corre el riesgo de que muchos miembros se distraigan. 25, 14 al 30, la parábola de los talentos. Y decía que esta es una parábola tan predicada y tan conocida que a veces nos acomodamos mucho y decimos: ya yo escuché eso, ya yo sé lo que va a decir el pastor. Pero déjeme decirle en esta noche que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios siempre tiene una palabra nueva para nosotros. Y si esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que usted la va a escuchar, dele gracias al Señor, porque hay algo que Él quiere decirle a través de esta palabra a usted. No importa las veces que la haya escuchado. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Mateo 25. Ok, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, Señor. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y que discierne nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que esta palabra viva abra nuestros corazones, y que nuestros corazones se abran a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola que acabamos de leer es la última parábola que registra Mateo en su evangelio, y es conocida como la parábola de los talentos. Y esta parábola inicia diciendo: porque el reino de los cielos es como. Ese porque que el autor está usando aquí conecta lo que él ya viene diciendo en la sección o en las secciones anteriores. Y anteriormente el autor nos ha planteado a través de una parábola que ante la realidad de que Cristo viene por segunda vez, ante la segunda venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la necesidad de velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor viene. Pero esta parábola nos invita entonces a ser unos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. La parábola anterior, la de las vírgenes, nos invita a estar alertas, nos invita a no vivir desprevenidos, nos invita a no relajarnos, porque no sabemos cuándo viene, no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Y esta parábola, repito, nos invita a ser buenos mayordomos o buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La parábola de las 10 vírgenes, que es el contexto de lo que yo acabo de leer, nos enseña la necesidad urgente que usted y yo tenemos de velar. Y esta parábola nos va a enseñar que tenemos que administrar bien. Es decir, la invitación que nos hacen estas dos parábolas es a velar haciendo algo. Y esta parábola que yo leí hoy, ahora,
es una propuesta que el autor hace para nosotros de cómo nosotros debemos vivir el día a día mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que esta parábola se da en 3 momentos. El primer momento es el momento en el que el Señor reparte los talentos a sus siervos. Versículos 14 y 15. Vaya conmigo, por favor. Escuche. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Según el comentario bíblico contemporáneo, 5 talentos equivalían a 5,000 monedas de oro. 2 talentos a 2,000 monedas de oro. Y 1 talento a 1,000 monedas de oro. Así que lo que estos hombres recibieron no fue poca cosa. Aún el que recibió 1 talento recibió una gran cantidad. ¿Qué haría usted con 1,000 monedas de oro? Esta parábola que acabamos de leer tiene como punto de partida, ya lo leímos, el dinero que el Señor le entrega a sus siervos. Pero yo creo que ese no es el punto principal de esta historia. El dinero es un buen elemento ilustrativo, porque todos tenemos que tener mucha delicadeza para cuidar el dinero. Nosotros entendemos el peligro de perder el dinero y sabemos el trabajo que tenemos que hacer para conseguir ese dinero. Pero lo fundamental aquí no es el dinero, es que el Señor les deja un encargo. Les deja un trabajo a los siervos para que ellos realicen ese trabajo mientras Él no está presente. Y lo que el texto nos dice entonces es que hay un hombre que se va lejos. El texto no dice a dónde, pero este hombre se va y entrega sus bienes a sus siervos. Desde el inicio de la parábola, Mateo nos está dando a entender a nosotros que hay un solo Señor que es el dador de los bienes. Y hay unos siervos que son los que reciben los bienes. Es decir, como esta parábola se da, y las 2 anteriores de esta, se da en el contexto y en el marco del reino de los cielos, lo que Mateo está planteando desde el principio es que en el reino de los cielos hay un solo dador y los demás solo son siervos que han recibido de su Señor un encargo para hacer. Mateo dice que este hombre reparte los talentos conforme a sus capacidades. Y eso deja ver cuán bien conocía este Señor a sus siervos. Él les entrega lo que Él ve que ellos pueden administrar. Pero no solamente les entrega lo que ellos pueden administrar. No es una entrega vacía, vana, sin propósito. No. Sino que este Señor confía tanto en sus siervos que aunque Él se va lejos, Él no está preocupado por lo que les entregó. Él se fue confiando en sus siervos.
Este hombre sabía lo que hacía. Él sabe lo que entregó y a quién se lo entregó. Este encargo, hermanos, muestra la confianza que el Señor le tiene a sus siervos. Yo pensé que usted iba a decir amén a eso. No solamente la confianza de poder entregarles mucha plata y confiar en que ellos no se van a robar esa plata, sino que Él confía en que Él sabe lo que ellos van a hacer. Es decir, este Señor no solamente confía en ellos diciéndole, aquí tienen este dinero, yo sé que no se lo van a robar, sino que Él confía pensando en que Él está seguro de que sus siervos van a hacer lo correcto con lo que Él les ha dado. Tanto así, confía tanto el Señor en sus siervos, esto es precioso, que el texto no registra ningún tipo de instrucciones para los siervos. Él no se preocupa por decirles qué van a hacer con esos talentos, con ese dinero. Él no les dio recomendaciones ni nada por el estilo. Simplemente confió en ellos, esperando que ellos fueran fieles con lo recibido. Cuán diferente es este Señor a nosotros. Nosotros sí damos instrucciones. Y no te lo vas a gastar así. Abre el ojo. Y no vas a hacer. Él no, Él confía. Teniendo eso en mente, lo que la parábola nos está enseñando en este primer momento, es que Dios, nuestro Señor, quien nos conoce muy bien, sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida. Él nos equipó de lo que necesitamos para vivir y para servirle. Nos ha dado recursos, habilidades, dones, familias, negocio, intelecto, sabiduría, emociones, y todo eso hay que usarlo para su gloria. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, debemos administrarlo para Él. ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro. Es prestado. Todo lo que tú tienes es el talento que Dios ha puesto en tus manos. Hermanos, todos nuestros bienes fueron entregados por nuestro Señor para que nosotros, sus siervos, lo administremos. Y Él quiere que lo administremos bien. Por eso Él nos da conforme a nuestra capacidad. No a todos nos ha dado los mismos talentos, porque no todos tenemos las mismas capacidades. Dios nos ha dado justo lo que necesitamos para vivir una vida que a Él le agrade. Ese es el primer momento de la parábola. Segundo momento, muestra la forma en cómo los siervos usaron los talentos. Vaya conmigo al versículo 16 al 18, por favor. Escuche. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
El texto entonces nos narra ahora que una vez los siervos reciben los bienes, el dinero, salen. El de 5 sale y el de 2 sale a trabajar. Ellos no se sintieron cargados con lo que habían recibido, sino que salen con lo que recibieron y lo invierten y lo multiplican. Pero el que recibió un talento, ese no lo invirtió. Él no se quiso arriesgar. Él no se quiso desacomodar. Lo mejor que se le ocurrió fue cavar un hueco para enterrar el talento. Y yo me imagino que debió ser un hueco grande, porque era el equivalente a 1000 monedas. Vale la pena notar que este siervo que enterró el dinero no se lo robó. Él no lo derrochó como el hijo pródigo. Él no hizo nada que nosotros los evangélicos consideraríamos particularmente malo o pecaminoso. Simplemente lo escondió. Y es interesante, hermanos, que a partir de este punto, de este momento, Mateo comienza a enfocarse más en el siervo que recibió un talento y menos en los otros 2 siervos. Es decir, la sección más grande de esta parábola la ocupa la narración del tercer siervo. Y parece ser entonces que la intención que tiene el autor es llamar la atención de todos los que están escuchando esta parábola para que ellos mediten y reflexionen sobre las palabras y las acciones del tercer siervo. Y reflexionando en las parábolas anteriores, nosotros podemos observar cómo Mateo parece enfocarse más en los personajes negativos de las parábolas. Por ejemplo, en las parábolas de los siervos fieles, que está anterior, hay un siervo infiel. En la parábola de las vírgenes preparadas, hay unas que no están preparadas. ¿Saben por qué parece ser que Mateo se está enfocando en estos personajes? Porque estos personajes son los que nos confrontan. Estos son los que más se parecen a nosotros. Porque muy posiblemente ese es nuestro caso. Es posible que ante la venida del Señor estemos siendo infieles. O es posible que ante la venida del Señor no estemos preparados. O peor aún, que ante la venida del Señor tengamos el talento que Él nos dio enterrado, escondido. Todo porque no conocemos a nuestro Señor. El siervo infiel, las vírgenes que no estaban preparadas y este tercer siervo que escondió el talento, estaban en esa situación de peligro porque no conocían a su Señor. Eclesiastés 9:10 dice: lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Usa la fuerza y los talentos que tienes ahora. No desperdicies tu vida. Es el tiempo para trabajar y el cielo será el lugar para descansar. Esta es la oportunidad que tenemos para ser fieles al Señor con lo que Él nos ha dado. Esta es la oportunidad, este es el momento, esta es la iglesia, este es el lugar, este es el tiempo. Dios nos ha dado diferentes talentos a cada uno de nosotros.
Dios nos ha dado diferentes capacidades y diferentes privilegios. Dios nos ha colocado en posiciones diferentes para que donde estemos nosotros, allí seamos de influencia. Sin embargo, Dios delimita la influencia de cada uno de nosotros de forma soberana. Pero todos debemos ser diligentes con lo que Él nos ha asignado. Porque les tengo una noticia: no hay nadie sin talento. En esta iglesia y en todas las iglesias, no hay un solo hermano en Cristo que no tenga talentos. Puede que tenga 1, puede que tenga 5, puede que tenga 10, pero todos han sido capacitados. A todos el Señor les ha dado un encargo. Y todos somos responsables ante Dios por lo que Él nos ha dado. Segundo momento. Ahora viene el tercer momento. Y este tercer momento es la rendición de cuentas. Vaya conmigo al versículo 19 hasta el 30. Escuche. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: aquí hay emoción, aquí hay gozo. Escuche, aquí, en este informe hay alegría. Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, Señor, mira. Yo he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dijo: bien, excelente, maravilloso, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Y su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El texto en este primer momento nos narra que después de mucho tiempo, el Señor, dueño de los bienes, regresa para que sus siervos le rindan cuenta. Y esta rendición de cuenta se da de forma individual. Es decir, 1 por 1. Así que el siervo de los 5 talentos y de los 2 talentos dan el informe a su Señor. Y una vez más, en su informe reconocen que lo que ellos están entregando no es de ellos. Porque el texto dice: Señor, me entregaste 5 talentos, me entregaste 2 talentos. Ellos sabían y reconocen que eran responsables de lo que sucediera con ese talento. Así que el Señor, entonces, su Señor los escucha, ve su fidelidad y los alaba por igual. El Señor alaba
de estos siervos no el hecho de que ellos hayan multiplicado los bienes. No, porque la alabanza para el de 5 y para el de 2 es lo mismo. Él no está alabando el hecho de la multiplicación. Él está alabando la fidelidad de ellos. Y por eso les dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, lo que estos siervos recibieron es nada en comparación con lo que van a recibir. ¿Y sabe qué van a recibir? Entrar en el gozo de su Señor. Lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, sus siervos, no es nada comparado con lo que Él nos va a dar si somos fieles. Él nos va a llamar y nos va a decir, entren en el gozo de su Señor. Estos dos siervos no son alabados porque produjeron mucho, sino porque fueron fieles con lo que el Señor les dio. Pero el que recibió uno, y así dice el texto, pero, el versículo 24, pero, este comienza a dar su informe y quizás uno puede ver que él también esperaba alabanza. Este siervo comienza a describir sus argumentos e implícitamente está diciendo, Señor, mira, yo la verdad no quise arriesgarme como estos dos. Eso era mucho dinero y yo no quise ser irresponsable. ¿Te imaginas si yo hubiese perdido tu talento? Tú me diste uno, Señor, y uno te devuelvo. Me fue bien, porque no me quiero imaginar lo que me hubiese pasado si lo pierdo. Y estas son las palabras de él. Yo sé que tú eres duro. A ti te gusta recoger donde no sembraste. Yo te conozco. Por eso no me arriesgué. Yo fui sabio y prudente, Señor. Yo no fui como estos dos. Es interesante que este siervo también reconoce que está delante de su Señor. Pero sus palabras son huecas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Este siervo no hizo nada con lo que su Señor le dio, sino que más bien tenía una excusa preparada. Este informe molestó al Señor y el Señor le dice, siervo inútil, malo, negligente, si en verdad me hubieras conocido, por lo menos hubieras dado el dinero a los bancos para ganar algunos intereses. Es decir, si tu argumento fuera cierto, si fuera ese el argumento, si en verdad me conocieras, entonces con más razón tenías que hacer algo para poner a producir ese dinero. Si tú sabes que yo soy así como tú me estás describiendo, tenías que multiplicar lo que te di. Pero su Señor lo confronta y le dice, eso que tú estás diciéndome es mentira. Tu excusa del temor que me tienes no es cierta. Lo que tú eres es un perezoso, siervo malo, negligente, descuidado. No fuiste obediente, no fuiste fiel. Y Mateo muestra entonces una vez más que este Señor no está condenando la productividad, sino la negligencia, la falta de esfuerzo. Lo que el Señor alaba en esta parábola no es la capacidad para multiplicar los talentos como muchas veces nos han enseñado. No. Es la fidelidad con la que debemos usar los talentos que Él nos ha dado. Y esto lo digo porque es posible que muchos de los que están aquí han recibido talentos de parte del Señor
y han sido fieles, pero no han visto resultados en sus trabajos, en sus ministerios, pero han sido fieles. Y esto me recuerda al profeta Isaías, que predicó durante 50 años y no tuvo un solo convertido, pero fue fiel con lo que el Señor le encomendó. La pregunta es, ¿por qué hubo un siervo infiel? ¿Por qué hubieron unas vírgenes que no estaban preparadas? ¿Por qué hubo un siervo perezoso? ¿Por qué Isaías entonces fue fiel con lo que Dios le encomendó, aún sabiendo, como dice el capítulo 6, versículo 10, que no lo iban a escuchar? Tienen oídos, pero no te van a escuchar. Y yo creo que la misma parábola nos responde estas preguntas. Ellos fueron fieles porque conocían a su Señor. Fueron fieles porque sabían que su Señor algún día volvería. Fueron fieles porque reconocieron que eso que su Señor les dio, ellos no se lo merecían. Fueron fieles porque su Señor confió en ellos. Dios quiere que seamos fieles con lo que Él nos ha dado y que permanezcamos fieles hasta que Él venga. Qué bueno sería, hermanos, que cuando el Señor venga nos presentemos delante de Él y le digamos: Señor, tú me diste 2 talentos, aquí tienes 4. Señor, tú me diste 1 talento, aquí tienes 2. Señor, aquí tú me diste 5 talentos, aquí tienes. No hemos entendido que cuando el Señor venga y nos presentemos delante de Él, le digamos: Señor, tú me diste tantos talentos y tantos bienes y aquí tengo menos. Pero tú sabes, Señor, que he dedicado toda mi vida a serte fiel con lo que me has dado. No he ganado nada, he envejecido, ya no tengo los mismos talentos de antes, pero te he sido fiel. Tenemos en la mente la preocupación de multiplicar, de sacarle fruto a lo que Dios nos ha dado, y no es lo que Dios está esperando. Lo que Él espera es que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. Yo recuerdo mi primer consejo cuando llegué aquí al seminario de una mujer muy sabia. ¿Qué esperas del seminario? ¿Qué quieres ser tú? Yo dije: quiero ser el mejor estudiante del seminario. Me dijo: no, preocúpate por ser fiel al Señor y ya. No te preocupes por ser el mejor, preocúpate por ser fiel. Y si nos presentamos delante del Señor y le damos ese informe: Señor, tú sabes, tú me conoces, que he dedicado mi vida a servirte fielmente con lo que me has dado. No tengo más, tengo menos. Yo estoy seguro que el Señor le dirá: siervo bueno, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, porque es que yo no estoy recompensando tu capacidad para multiplicar. Yo estoy recompensando tu fidelidad con lo que yo te he dado. Los frutos los da el Señor, no nosotros. Servir a Dios no es solamente dejar de hacer lo malo. Este siervo que enterró su talento no hizo nada malo, ¿o sí? Él lo que hizo fue esconderlo. Él no se lo robó.
Él no usó una parte para él. Él solo lo escondió. Y ahí está el problema. Que él no hizo lo que tenía que hacer. Nosotros debemos hacer algo con las oportunidades y los talentos que Dios nos ha dado. Esta parábola, amados hermanos, nos enseña que la vida para nosotros no es para vivirla como nos dé la gana. La vida es para vivirla para Dios. Y en su misericordia Dios nos permite muchísimos beneficios personales y deleites. Pero no debemos descuidar lo que Dios nos ha dado. No debemos descuidar nuestra responsabilidad. No podemos vivir desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando la capacidad que Dios nos ha dado. Y este es el clímax de la parábola, la rendición de cuentas, porque nos está diciendo a todos, cuidado, cuidado. El texto muestra que este tercer siervo tenía una visión tergiversada de su Señor. No conocía a su Señor, y el no conocer a su Señor lo llenó de miedo. Dice el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. El miedo es el peor enemigo que tenemos, porque nos amarra y nos impide emprender proyectos, aún proyectos que Dios mismo nos ha llamado a emprender. Yo estoy viendo proyectos que la iglesia quiere emprender y se necesitan siervos que ayuden a emprender, y quizás algunos por miedo se van a sentir amarrados y no van a querer entrar a servir. En el caso de este tercer siervo, su miedo le impide ver más allá de evitar el peligro, de cuidar lo que se puede perder, de mantenerlo seguro. Y ese es el riesgo que enfrentamos nosotros también al enfrentar un ministerio. La pregunta es, ¿qué tal si fracasamos? ¿Y si no va gente? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si esto tiene un impacto negativo? Todos estos miedos nos pueden amarrar. Y ante ese miedo hay un elemento clave de esta parábola que necesitamos recordar. Los talentos de estos siervos no eran de ellos, era de su Señor. Y el Señor se los había dado con un propósito. Y para poder alcanzar ese propósito, para poder entregarle al Señor cuando Él regresara algo, ellos tenían que arriesgar lo que ya su Señor les había dado. Es solamente cuando nosotros vemos las cosas como son, vemos las cosas correctamente, cuando decimos que esto, mi tiempo, mi familia, mis capacidades, mi vida misma es del Señor y no mía. Que Él me ha encomendado esto y yo no me lo he apropiado por voluntad propia. Lo que estoy haciendo yo no es por voluntad propia. Es porque el Señor lo ha puesto en mí. Él es el que pone tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Como los talentos que tenemos son de Él, tenemos libertad para hacer con ellos lo que Él nos está invitando a hacer. Hay libertad para arriesgarnos. Hay libertad para equivocarnos. Hay libertad hasta para perder.
Y esa visión correcta de las cosas solo la podemos tener cuando tenemos una visión correcta de quién es el Señor. Si nuestra idea, si lo que nosotros pensamos, si lo que nosotros creemos y conocemos de nuestro Señor es igual a lo que pensaba el tercer siervo, estamos equivocados. Nuestra visión es tergiversada. Si estamos en esa posición, con miedo ante el Señor, créame que no vamos a confiar en Él. No vamos a descansar en Él y no vamos a servirle con libertad. No lo vamos a hacer. Esta es una parábola que nos confronta. Pensar que podemos ser siervos, que nos contentamos con mantener lo que el Señor nos ha dado, lo que suponemos erróneamente que nos pertenece. Siervos que nos quedamos quietos, que dejamos que el miedo y la pereza nos impida hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Al tercer siervo le va mal. Le quitan el talento y lo echan afuera de las tinieblas. Y uno dice, qué ironía. Tanto que cuidó, tanto que guardó lo que había recibido y en últimas perdió. ¿A qué nos invita esta parábola hoy? Creo que nos invita a repensar aquello que consideramos que es nuestro. No es nuestro, es del Señor. Nos invita a recordar que las capacidades, los conocimientos, aún los títulos que tenemos son del Señor. Y si somos sus siervos, son para servirle a Él. Esta parábola enfatiza esta realidad. Lo que tenemos nos ha sido dado como un encargo para que lo invirtamos. Nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestro esfuerzo, aún nuestra propia vida, hay que invertirla para el beneficio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los grandes peligros que como iglesia corremos hoy es la tentación de vivir una fe en beneficio propio. Una fe que vive con aquello que Dios da y ya. Así como el siervo que recibió el talento de su Señor y le dijo, yo lo cuidé, Señor. Yo lo guardé, no te preocupes, ahí está. En lugar de salir a invertirlo y poder obtener ganancias adicionales. Una fe centrada en nuestros sentimientos, en nuestros temores, en nuestras ideas y no centrada en la voluntad y en los propósitos de nuestro Señor. Hermanos, es tan fácil llegar a un punto de comodidad en la iglesia y de pereza en la iglesia. De hacer solo el menor esfuerzo con aquello que el Señor nos ha dado. Nos acostumbramos a que las cosas están seguras, en lugar de procurar hacerlas crecer. Creemos que nuestra responsabilidad es guardar, cuidar, evitar el peligro. Y no nos arriesgamos porque tememos a lo que pueda ocurrir. Tenemos miedo a que podamos perder algo que es valioso para nosotros. Y nos damos cuenta que en las matemáticas del reino solamente se pierde cuando se dejan las cosas escondidas. En las matemáticas del reino solamente se pierde cuando se dejan las cosas de lado, cuando no se arriesgan. Llegará un día
en que nosotros, como siervos, también nos vamos a presentar a nuestro Señor. Y le vamos a rendir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. No sabemos cuándo será ese día. Solo podemos saber que nos ha dado este momento, esta iglesia, estas capacidades, estos dones para servirle. Es lo único que sabemos. Pidámosle al Señor que aumente nuestra confianza en Él a medida que damos pasos de obediencia en su servicio. Pidámosle al Señor que nos permita tener una visión correcta de todo aquello que Él nos ha dado, de modo que en lugar de preocuparnos desmedidamente por protegerlo y mantenerlo, podamos usarlo para su gloria, podamos arriesgarlo para su gloria, podamos usarlo fielmente para sus propósitos. Isaías no cumplió su encargo hasta que no tuvo la visión correcta del Señor en el templo. Cuando vio las orlas, cuando los quiciales del templo se estremecieron y dijo: ¡ay de mí que soy un hombre muerto! Hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo impuro, han visto al Santo. Y el Señor vio un querubín con un carbón encendido y tocó sus labios. Es decir, lo que Isaías declaró que le impedía, labios impuros, es lo que el Señor purifica en él para que vaya. Amados hermanos, déjenme terminar haciendo una pregunta. Cuando llegue ese día, el día de estar delante de nuestro Señor, ¿qué palabras quieres escuchar cuando te presentes a rendir cuentas? La de los versos 21 al 23, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solamente una dijo amén. O las del versículo 26 y 30, siervo malo, perezoso, siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas preguntas, amados hermanos, hay que responderlas. Y entre más rápido las respondamos, será mejor para nosotros. Que el Señor nos ayude a serle fiel. Porque esta iglesia la va a llenar el Señor, no nosotros. Preocúpense por serle fiel al Señor con lo que Él le ha dado. Reconozca que lo que usted tiene no es suyo, es de Él. Tenga presente que Él viene y que usted va a rendir cuenta. Pero que no sea la rendición de cuenta lo que produzca en usted el querer hacer las cosas. No, eso no es lo que el Señor quiere, eso es miedo, eso es una visión equivocada. Que sea su fidelidad al Señor, su amor hacia el Señor, lo que lo mueva a servirlo. Usted lo ama tanto, usted ama tanto a su Señor, porque le dio muchos talentos, muchas habilidades, le dio una familia hermosa, le dio economía, le dio salud. Usted ama al Señor. Séale fiel entonces. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Oremos, por favor. Señor,